Indicadores económicos. Como economista, voy a explicarte cuáles son los indicadores más importantes que tienes que ver a la hora de tomar decisiones de acuerdo a un país. Recordemos que los indicadores económicos son muy importantes para la toma de decisiones. No todos los países tienen indicadores económicos adecuados para que hagas una inversión. Y es importante, en unos términos muy amigables, que entiendas qué es la inflación, qué es el desempleo, qué es el PIB y otra gran cantidad de factores que vas a poder entender de parte de un economista que lleva dando mucho tiempo clases sobre economía para personas que no son necesariamente muy conocedoras del tema. Vamos a empezar por un gran indicador, que es la inflación. La inflación es lo que tienen que cuidar las grandes economías y las pequeñas también. Normalmente las economías tienen un banco central que se encargan de la política monetaria, de la cantidad de dinero que hay en la economía para que no haya inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Generalmente se mide a un año. Cuando sube el nivel de precios, hay inflación. Cuando cae, hay deflación. ¿Por qué la inflación es importante? La inflación es el impuesto más perverso para las personas de menores ingresos. Cuando un país tiene inflación, los indicadores económicos son imposibles de medirlos. Imagínate un proyecto que llegas a medirlo con una inflación del 2 o el 5%, pues es muy viable. Pero imagínate una inflación del 1000%, del 2000%, del 3000%. La inversión se aleja de un país que tenga inflación. Adicionalmente, cuando hay inflación, se acaba o se abre la paridad del poder adquisitivo. Las personas más pobres, que tienen menores ingresos, son las más afectadas. Y te doy un ejemplo. Supongamos que una universidad vale $1000. Si sube 10%, pues se va a subir a $1100. Pero miremos una persona trabajadora que gana $100 al mes. Si sube 10%, se va a ganar solamente $10. Y una persona que gana $10,000, sube 10%, se va a ganar $1000 más. Claro, tanto la universidad como la persona que gana menos como la que gana más aumentaron 10%, pero la persona que gana $10,000 está ganando $1000 más, mientras que la persona que se gana 100 apenas le entran $10. Se empieza a abrir la paridad del poder adquisitivo. La persona con menores recursos va a estar más alejada de la persona con mayores recursos. La persona con menores recursos va a estar más lejos y va a ser más difícil que estudie o que llegue a adquirir ciertos bienes de lujo que la persona que tiene mayores ingresos. Por eso el peor cáncer que puede tener una economía es la inflación y por eso es importante controlarla. Cuando una economía está en un ciclo de crecimiento muy alto, el Banco de la República o el Banco Central dice, un momento, hay que controlarlo. Grandes crecimientos pueden generar mucha inflación. Entonces lo que hacen es que suben las tasas de interés y con ese mecanismo controlan la inflación, suben tasas de interés para que las personas recojan el dinero y se vaya a inversiones, a depósitos de renta fija y no haya tanto dinero circulando y baje un poco la inflación. Eso es una política monetaria contraccionista. En estos momentos donde la humanidad está en una recesión, lo que necesitamos es que hayan estímulos. Entonces los bancos centrales usan política monetaria expansionista, bajan la tasa de interés. Casi todos los países del mundo durante el año 2019-2020 han tenido tasas de interés mínimas. ¿Para qué? Para estimular la economía, para que las personas saquen el dinero de los depósitos, de las inversiones y lo pongan a circular, para que la economía reaccione, para que haya inflación, para que haya crecimiento. Sin embargo, la inflación tiene que ser muy medida, tiene que ser muy controlada. También pasa que hay una canasta básica que mide la inflación en los países. Cuando hay una inflación desbordada, a veces esa canasta básica tiene en cuenta el aumento, es tenida en cuenta para el aumento de las pensiones. Y cuando hay una inflación desbordada, las pensiones no logran subir lo mismo que lo que sube la inflación. Y hay unos bienes de lujo que se vuelven imposibles de comprar o algunos bienes básicos como la educación y la salud. Entonces también por ese problema la inflación tiene que ser controlada. Si tú vas a invertir en un país que tiene una inflación extremadamente alta, ten cuidado. Seguramente uno de los desafíos del año 2021 tras la pandemia va a ser controlar la inflación, porque con todos los estímulos que le han dado a la economía, con todo el dinero que hay circulando, es muy posible que haya un aumento exagerado de precios en algún momento y que los bancos centrales tengan que reaccionar rápidamente para frenar ese crecimiento. Ese es el gran desafío de las economías y los bancos centrales, frenar la inflación. En estos momentos de recesión,
estamos a principios del año 2021, estamos viendo que necesitamos es que haya un poco de inflación, pero controlada. Ten cuidado con los países que han tenido hiperinflación, ten cuidado con economías hiperinflacionarias, porque ahí tu inversión va a estar muy peligrosa, va a estar con unos riesgos muy altos debido a esa especulación de precios. Seguimos con el siguiente indicador.